Muy buenas tardes, queridos compañeros asambleístas. Gracias, estimado presidente, por concederme la palabra. Y quiero ser algo breve al pasar y participar en esta vez que, después de tantas, he podido conseguir la palabra. Como antecedente para los ecuatorianos y para quienes de alguna forma estamos cerca de los escenarios políticos, es que tenemos incertidumbre porque, si más bien recuerdan, tanto el presidente, los presidentes de comisiones y los vicepresidentes se deben estrictamente a un acuerdo político que conformó la mayoría legislativa en esta Asamblea Nacional, que parecía que se venía acrecentando con muchos elogios, con mucha paz, empatía y amor a la vez, aparentemente. Hoy vemos, con el pasar de los días, que se avecina un proceso electoral y ya esos amoríos ya se van terminando. La pregunta de los ecuatorianos es, señor presidente Noboa, ¿usted de pronto podría explicarle a los ecuatorianos qué cosa es la que le ha pedido esa mayoría legislativa a la cual usted ahora no ha podido cumplir para que se presenten este tipo de dificultades y no exista ese apoyo para subir el IVA? Porque si van a venir con el discurso que es por el pueblo, por las minorías, por la gente que no tiene dinero, por la gente de a pie, por los que se están muriendo, esa no es una realidad. Entonces, el Ecuador siempre pregunta y dice, en base a todo lo que ve, porque el pueblo es sabio, ¿qué pasa en el tema político de este país? Por eso, la clase política de este país es la más abuchada, la más insultada y la más repudiada, y créanme que el pueblo tiene la razón. Hoy estamos aquí debatiendo y hablando y rajándose las vestiduras, e incluso he escuchado discursos que dicen que si es que esta asamblea sube el IVA, el pueblo jamás va a volverles a dar el voto. ¿Y por qué también no hacemos referencia y le decimos que hoy que el pueblo sabe que en la clase política hay delincuentes, hay personas financiadas por la mafia y hay campañas políticas donde que el Russo, Norero y Jordán han hecho de las suyas, tampoco merecerán volver a ningún cargo de elección popular? El pueblo todos los días pregunta, ¿qué hacen los políticos por salir de esta crisis? Todos quisiéramos medianamente responder a esa angustia, pero cuando venimos aquí, de por gusto nos bajamos las vestiduras y empezamos por los sesgos. Y hoy estoy aquí a un lado, como el presidente de la Asamblea lo dijo, no soy parte de la mayoría y los bloques más grandes tienen derecho muchas de las veces a hablar. Pero hoy me pregunto yo y les digo a ustedes, ¿qué pasó? Casualmente no existen los votos para este escenario tan crítico que incluso el nombre dice de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Y hoy vemos que más bien esta ley está armando el conflicto armado entre políticos porque ha venido una discusión muy larga que no termina. Nosotros preguntamos y le decimos al gobierno, si es que de verdad una vez, no es el primero, pero una vez, ni el último creo yo, todo gobierno que pasa por este cargo, cada vez que se encuentra en circunstancias apretadas, vuelve a regresar la vista al pueblo de a pie y la subida de impuestos es lo que más inmediato le queda. ¿Esta será una verdadera solución? ¿O será que de nuevo nos va a suceder como pasó en 2016 y como han pasado los gobiernos de turno y va a llegar de nuevo cuando ya no les calce el guante a decir, no, este es un nuevo presidente impuestero y busquémosle a quien endosar? Querido presidente, yo sí quería participar para decirles que ustedes tienen un acuerdo legislativo y aquí el éxito o el fracaso tiene nombres y partidos políticos, y que asimismo, cuando ustedes se sientan triunfadores, así como ahora disfrutan de muchos espacios en la Asamblea Nacional, incluso de la presidencia de la Asamblea, felicidades, pero cuando cometan desaciertos y el presidente tenga errores y tenga desaciertos, háganse cargo de ese muerto y no nos endosen a nosotros. El pueblo no quiere más
conflicto político tampoco, resistir más la situación que vive el país. Pero nosotros también estamos conscientes de que esta Asamblea Nacional, siendo el primer poder del Estado, tenía que tener más acuerdos, más decisiones que peleas, las que hoy en día vemos y palpamos. Hablar de economía es muy fácil, hablar de que el país no tiene dinero es muy fácil, pero nosotros somos testigos de que el Ecuador acaba de tener un desacierto en el tema de las exportaciones y Rusia nos ha cerrado las exportaciones de productos agrícolas como rosas, claveles, banano y no sé, algo más. Sin embargo, ese tema no han tocado y parece pasar como si nada, porque tal vez muchos de los políticos no son hijos de agricultores y ganaderos de este país, pero a nosotros nos preocupa de sobremanera que esta situación no se regrese a ver y por eso estamos trabajando en aquello y hemos hecho los pedidos de información que grandemente nos está afectando. El discurso de siempre ha sido: el gobierno en campaña ofrece maravillas y cuando está en el cargo no hay plata. Y en este momento hay que aceptar que el país tiene un déficit fiscal gigantesco que fácilmente no se va a cubrir ni siquiera con la subida de impuestos. Pero sí les queremos decir que en buena manera, si llegamos a ponernos de acuerdo, no es la mejor solución, no es una salida que va a ser bonita para el pueblo. En este momento el pueblo está sufriendo y creo que lo que más puede venir, pueden soportar, pero siempre vamos a estar pegados a que nos puedan dar una explicación lógica de qué va a pasar con esos recursos o nos van a volver a hacer como pasó con la ley impuestera, que el Ecuador se quedó mucho más endeudado, como pasó con la subida del IVA para el terremoto en el contexto de Manabí Esmeraldas. ¿O qué va a pasar? Porque siempre los políticos han venido desfilando y solo se ha cambiado el payaso de la entrada, porque el circo sigue igual. Y por eso un héroe un día lo dijo, que los corruptos que estuvieron en el país y que delinquieron y la saquearon nunca volverán al poder, mucho menos a la García Moreno. Para nosotros ha sido de mucha preocupación revisar incluso el artículo 2, donde que habla de la seguridad y direccionar directamente a que las únicas decisiones que se tomen en contexto de seguridad tengan que ver con el presidente de la República. La pregunta es que si el presidente de la República tiene problemas en que la seguridad siga siendo manejada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿acaso el presidente quiere tomarse atribuciones y formarse de nuevo en un mitómano que nosotros ya vivimos 10 años? Ese artículo consideramos que está demasiado y si no es mucho pedir, señor presidente, le pedimos por secretaría que lea el artículo 2 del capítulo 1, contribución temporal de seguridad. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente. Artículo 2, capítulo 1. Objeto. Se establece una contribución temporal por los ejercicios fiscales 2024 y 2025 con el objeto de proveer de recursos al Estado para enfrentar el conflicto armado interno u otra medida sustitutiva con el mismo objeto y efecto. Los fondos dinerarios… Perdón, señor secretario, fortalecimiento de la inteligencia estratégica, solo esa parte. Punto 2. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente. Punto 2. Fortalecimiento de la inteligencia estratégica. Habilitar e implementar un solo centro de inteligencia estratégica que tenga la responsabilidad de producir análisis consolidados de inteligencia estratégica al cual solo tenga acceso el presidente de la República y quien bajo su exclusiva responsabilidad distribuirá la información a las autoridades que se determine. Gracias. Continúa, asambleísta. Muchas gracias. Estábamos leyendo las líneas chiquitas y nos preguntamos, ¿en manos de quién tiene que estar la inteligencia? ¿Para qué están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿O acaso este es un modelo para empezar a armar espionajes políticos a quienes no están de acuerdo con ciertas decisiones de los gobiernos de turno, ni para este ni para los que vengan? Porque si en algún momento tenemos que regresar a mirar el pasado, que sea para no
volver a repetir la tragedia. Gracias, presidente. A usted.